de Málaga. Desapareció el 6 de abril del año 1988. Hace tan solo unos poquitos días se cumplía el 19... 87. Del 87. Sí, se cumple el 20º aniversario, ¿no?, de su desaparición. Estamos hablando de 20 años en los que no ha habido ningún tipo de prueba, ningún tipo de pista. Un chaval de 14 años que, bueno, pues, ¿qué os voy a contar yo a vosotros que no sepáis de él? Aquí en Málaga, ¿no? Un joven que tenía ciertas dotes para la pintura y que el día en el que desaparece se encaminaba precisamente a la sala de arte La Maison porque exponía un Cristo que había pintado pues con cierta calidad al margen de otra serie de cuadros. Pues bien, en el trayecto que va desde su casa hasta la parada del autobús coincide con determinadas personas, incluso se encuentra con varios conocidos y brevemente mantiene una conversación con ellos, como de hecho refieren posteriormente los interrogatorios policiales. Lo que está claro es que el conductor de línea que en aquel momento llevaba el autobús que debía de tomar David Guerrero Guevara afirmó en todo momento que no llegó a cogerlo. Algo pasó en el trayecto que va de su casa a la parada del autobús que este niño fue literalmente absorbido por el aire. ¿Eran las 7 menos 20 de la tarde? 8 aproximadamente, de hecho... Sus propios padres decían que nada hacía presagiar que este niño, por ejemplo, pues quisiera marcharse voluntariamente. Sí es cierto que estaba muy nervioso, pero es lógico, es decir, era su primera exposición, era un reto importante y él sabía a lo que se enfrentaba. Además era un niño, según yo he leído en varios informes, en varios libros, era un niño introvertido, ¿no? No era un niño dado a comunicarse con la gente de forma abierta. Así lo calificaban también los profesores de su colegio, Sí, ¿no? sí, los profesores decían, y los que le conocían, ¿no?, que, bueno, pues él vivía un poco, no encerrado, pero sí en su mundo interior, ¿no?, en ese mundo creativo que le llevaba a hacer lo que más le gustaba, que no era ni más ni menos que pintar. Pero por lo demás era un niño absolutamente normal. Vuelvo a repetir, nada hacía presagiar que este niño, en un momento determinado, voluntariamente dijera de marcharse. Y aunque hubiera dicho de marcharse, te aseguro que, vuelvo a repetir, la policía española tiene fama en Europa de resolver este tipo de casos. Algo hubieran encontrado y, sin embargo, a día de hoy, 20 años más tarde, nada de nada. Han habido muchísimas hipótesis, muchísimas ideas de su desaparición, algunas de ellas absurdas, ¿no? Evidentemente. A mí lo que... Permíteme la expresión, pero a mí lo que me mosquea sobremanera cuando se producen este tipo de casos es que inmediatamente, al cabo de la semana, surgen todo un mare magno de personajillos videntes que dicen que si o está en el norte del país, o está en otro país, o ha sido literalmente absorbido por el aire, se encuentra en otra dimensión, o poco menos que lo han aducido los extraterrestres. Es que no se puede jugar con los sentimientos de una familia que está absolutamente desesperada porque han perdido a un niño. Hipótesis, pues hombre, si hubiera sido un secuestro, algo hubiera quedado. Si se hubiera marchado voluntariamente, en algún sitio debería de estar. Se habló de explotación infantil. También se habló en su momento, pero vuelvo a repetir, son hipótesis tan válidas como, y por supuesto no es la que yo defiendo, como la extraterrestre. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas se ha podido demostrar. Sin embargo, se esfumó en el aire. Se esfumó literalmente y sin ningún motivo, ¿no? Hay quien dice que, bueno, hay otra de las posibles hipótesis, y es que en el viaje que realizó el niño a Portugal, creo recordar, pues parece ser que conoció a determinadas personas en el mismo hotel en el que se alojaba y de ahí se intentó enlazar con la posibilidad o bien de un secuestro o bien de una marcha voluntaria de este niño porque había conocido a alguien pues que le había caído bien, que le había prometido algo. Incluso pues se llegó a barajar la posibilidad de que había una especie de mecenas que quería potenciar esas dotes pictóricas de David Guerrero. Algún investigador le preguntaba a su padre, al padre de David, si conocía la sexualidad de su hijo, por si era homosexual, y este se podría haber escapado o huido con algún compañero. El padre, por supuesto, dijo que no tenía constancia de... Es que estamos hablando de un niño de 14 años. Claro. Es que estamos hablando de un niño de 14 años. Claro. Que hablamos también del año 87. Y luego, por otra parte, David era un buen pintor a su edad, pero todavía no era un gran pintor como para alguien lo secuestrase, para explotarlo, para hacer copias. Evidentemente no era ni Goya ni Velázquez. Claro. Se le veía que si continuaba con esa trayectoria podía llegar a ser un pintor, pues no sé si de renombre, pero desde luego sí destacable, ¿no?, en lo que eran los trazos que empleaba en su pintura, pero poco más. Si te parece, Lorenzo, vamos a ver esta historia, esta triste historia, a través de imágenes y con la propia voz de Lorenzo Fernández. En tierras malagueñas se produjo uno de ellos, tan sorprendente como inexplicable, pues a día de hoy sigue sin resolver: la desaparición de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga. El joven desapareció el 6 de abril de 1987, cuando era un adolescente de 13 años que despertaba a la vida.
Recuerdo perfectamente a primera hora de la mañana del día posterior a su desaparición, la llegada de los padres al aula, preguntando a los compañeros, a los amigos de aula, si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar. Chico de pocas amistades, introvertido y taciturno, David decidió encerrar su juventud entre las paredes de un impersonal estudio, lugar donde pasaba largas horas entre botes de pintura y pinceles. Más que un gusto, era pasión lo que sentía por el arte, y bien es cierto que cualidades para ello no le faltaban. En el Colegio Divino Pastor aún es recordado por profesores y compañeros. Su capacidad artística era tal que siempre que se hacía necesaria una ilustración o una caricatura, David estaba presente en el pensamiento de todos. David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida, o en ese aspecto David era muy mordaz. El día de su desaparición estaba nervioso. La Sala de Arte Maison, de gran tradición en la capital malagueña, había aceptado exponer su última obra, el rostro de un Cristo crucificado. Llegó del colegio, se despidió de su familia y, como todos sabemos ya, se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto. Ahí es donde se produce el problema. Nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos. A las 7 menos 20 salió de su hogar, aparentemente feliz ante el nuevo reto. Pero no llegó a la parada del autobús. Se desvaneció en el aire, sin ser visto, sin que nadie ofreciera un testimonio que arrojara luz acerca de lo que sucedió en ese breve lapso de tiempo. El Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que la Dirección de la Policía y en último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca, está precisamente la de cubrir las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede en determinados casos, existir la comisión de un delito. La única posibilidad, o a lo que yo sí me remito, es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo externo, ajeno a él. La forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de él. Han pasado 14 años y nada se ha vuelto a saber de él. La posibilidad de un secuestro a plena luz del día fue desechada, pues jamás nadie se dirigió a la familia para requerir rescate alguno. Ninguna información, ni testigo, ni prueba. Absolutamente nada. La gran pregunta, Lorenzo, ¿dónde estará David Guerrero Guevara? Pues seguramente hay gente que tendrá mucho más interés que yo en saberlo. Esa es la gran pregunta, ¿dónde está David Guerrero Guevara? A día de hoy no lo sabemos. Los padres siguen pensando que sigue vivo. Es que vuelvo a repetir, yo como padre que soy, si a mí me sucediera algo parecido, te aseguro que lo último que se debe de perder es la esperanza, más aún con un muchacho de 14 años. Si fuera más pequeño, la cuestión es un poco más complicada, ¿no? La propia supervivencia de un niño más pequeño es más difícil, pero en el caso de un chaval de 14 años, pues yo creo que todavía puede llegar ese momento en el que alguien dé una llamada de aviso y diga tu hijo está aquí, o sea él mismo el que decida aparecer. Lorenzo, si hay muchos casos, policialmente hablando, de un alto índice de extrañeza en cuanto a desapariciones, otro caso es el niño de Somosierra. Una historia totalmente increíble. Te veíamos hace poquito en un programa, El Buscador, en Telecinco, hablar y hacer una conexión desde el lugar de los hechos. Ocurrió el 25 de junio de 1986 y nada se sabe del paradero de... Se llama Pedro Martínez Gómez. Juan Pedro Martínez Gómez, a mí te puedo decir que es de esos casos todavía
más inexplicables que el de David Guerrero Guevara, porque tenía 9 años de edad. Es una historia, entiéndaseme, es decir, fascinante por la cantidad de misterios que aglutina en muy poquito espacio de tiempo y en muy poquita superficie, como es ese puerto madrileño de Somosierra, pero absolutamente aterradora. Un niño de 9 años llamado Juan Pedro Martínez Gómez, que por primera vez en su vida viajaba con su padre y con su madre en un camión que transportaba 30.000 litros de ácido sulfúrico oleum. Cuidado. Es más conocido como el niño de Somosierra, y seguramente muchos televidentes recordarán ese terrible accidente que se vivió en aquel verano de 1986, prácticamente 7 u 8 meses antes de la desaparición de David Guerrero Guevara. Este niño, además, era la primera vez que viajaba porque su padre le había prometido que si aprobaba el curso, le llevaría a cumplir uno de sus grandes sueños. Fíjate, un sueño infantil como era ver las vacas, ¿no? Pastar a las vacas en Bilbao. Él, claro, viviendo en Murcia, esos inmensos prados verdes con las vacas pastando le llamaban tremendamente la atención, y puesto que aprobó, sus padres se lo llevaron en el camión. Pues bien, en el momento en el que se produce la catástrofe, el camión, con los 30.000 litros de ácido sulfúrico oleum, pues se estrella en el puerto madrileño. Inmediatamente se persona en el lugar Juan García Torres, que era por aquel entonces el juez de paz de Somosierra, y él certifica que hay 2 cuerpos prácticamente aplastados debajo de la cabina del camión, aplastados por el peso de la propia cisterna. Ahí queda certificada la muerte de estas 2 personas. Lo que pasa es que la alarma se enciende en Somosierra cuando, al cabo de unas horas, los abuelos maternos aseguran que su nieto viajaba también en el camión, y sin embargo del nieto nada de nada, no había pista ninguna. Es ahí cuando se empieza, Luis, a reconstruir un trayecto que está absolutamente plagado de interrogantes. Desde lo que es la propia subida al puerto, son aproximadamente unos 10 kilómetros de subida en pendiente, en la que el tacógrafo, el disco de papel que llevan todos los camiones para marcar las paradas, marca 12 paradas. Si tú hablas con un camionero profesional, te dirá que 2 ya es excesivo. Por lo tanto, 12, ¿qué demonios pasaba para que ese señor fuera parando? Y luego un ascenso en la velocidad hasta 140 kilómetros por hora. Es que el descenso del puerto, estamos hablando de la antigua Nacional 1, que no tiene absolutamente nada que ver con esa autovía que hoy podemos ver. Es decir, era una carretera de 2 carriles. Y desciende a 140 kilómetros por hora. Ahí como si persiguiera algo. Se barajó la posibilidad de que en el ascenso al puerto alguien hubiera intentado coaccionar al camionero para que hiciera un transporte de drogas. Ante la negativa, habían secuestrado al niño, y eso podría explicar la altísima velocidad a la que el camión descendía, posiblemente persiguiendo a los captores de su hijo. De hecho, cuando se produce el accidente, hubo una especie de leyenda urbana que se extendió con rapidez, que decían que junto al accidente, junto al siniestro, al camión siniestrado, se habían visto a 2 personajes de bata blanca que habían bajado del interior de una camioneta también blanca, habían cogido algo, lo habían introducido dentro de la camioneta y se habían largado. Esto te digo que fue una leyenda urbana, porque realmente no hubo ni un solo testimonio. Date cuenta que en el accidente se vieron implicados 4 vehículos pesados, de los cuales fallecieron los padres de Juan Pedro, pero el resto de camioneros estaban vivos y ellos jamás dijeron. Sin embargo, dentro de lo que es la cabina del camión aparece la goma de la zapatilla del niño. No. Posteriormente se demostró que la goma de la zapatilla no pertenecía. Date cuenta que era un sitio, prácticamente esa curva, si se produce allí la catástrofe es por algo, y es que prácticamente es un ángulo recto. A 140 kilómetros por hora, un camión de ese tonelaje, pues no es que tuerza, es que sigue recto. Y ahí fue donde volcó, ¿no? Entonces, allí se habían producido múltiples accidentes, y se comprobó posteriormente que primero no pertenecía a la talla de pie de Juan Pedro Martínez Gómez, y que podía pertenecer a otro accidente. Los cuerpos de los padres estaban muy deshechos por el ácido, ¿no? Es que esa es otra de las hipótesis, Luis, y está bien que lo apuntes porque es uno de los datos más interesantes de esta historia. ¿Fue Juan Pedro Martínez Gómez disuelto por el ácido? Pensemos que hablamos de 30.000 litros. 30.000 litros que además se van abalanzando como una ola mortal por una cuesta. ¿Hacia dónde? Hacia el río Duratón, que está a apenas 15 metros de la carretera. Ahí se formaron balsas de ácido. Se barajó la posibilidad de que el niño hubiera caído dentro de una de estas balsas y que con el efecto del propio ácido se hubiera disuelto. Imposible. Literalmente imposible. De hecho, nosotros pusimos estudios en manos de Alberto Borrás, un colaborador de Enigmas, de la revista, que es uno de los químicos más importantes que hay ahora mismo en España, y él hizo esa prueba con pequeños roedores. Pues bien, los pequeños roedores al cabo de 24 horas se habían descarnado, pero sin embargo los huesos se habían calcificado y permanecían flotando. Al cabo de 24 horas, no de 5. Claro. Que fue el tiempo que transcurrió en Somosierra. Claro. Y luego hay otra cosa importante. El ácido sulfúrico oleum que transportaba el camión del padre de Juan Pedro tenía un 97% de pureza. ¿Qué quiere decir? Que el ácido sulfúrico, los efectos devastadores del ácido son precisamente cuando se mezcla con el agua. Ese ácido, si tú lo coges y te lo echas en la mano,
jamás podrá hacer nada, jamás podrá actuar de manera corrosiva sobre tu mano. Otra cosa es que ese ácido tú te lo eches en la mano, yo coja este vaso y haga así. Entonces seguramente atravesaremos el suelo. Seguramente. Era literalmente imposible que ese niño hubiera sido disuelto por el ácido. Y aunque eso hubiera sido así, algún resto tenía que haber quedado, aunque fueran los huesos calcificados. Bien, Lorenzo, tenemos que hacer, me indica el realizador que tenemos que hacer una nueva pausa, pero enseguida volvemos, acabamos con esta historia y también la vemos en imágenes. Muy bien. Hasta ahora mismo. Continuamos en directo, son casi las 11:20 de la noche, mis enigmas favoritos en diferido a través de su televisión local, en esta última parte del programa. Como siempre, vamos a ofrecer los datos del mismo, nuestra página web indispensable, todas las actividades paralelas y viajes que organiza este programa, www.luismarianofernandez.com. Si ustedes desean escribirnos un correo electrónico, un email, deben hacerlo a este, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Y si desean de venir como público todas las semanas a ver este programa, deben marcar este número los lunes por la mañana a las 10, ponerse en contacto con Ana María Moreno, nuestra compañera, productora técnica del mismo, 952 44 79 65. Y tomen nota, porque el próximo viernes, día 13 de abril, a las 7:30 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés de Málaga, en el centro, pues estaremos presentando este libro que ya hace unos meses lo presentamos aquí en el programa, La Guía del Terror, lugares de España en los que pasar miedo y otras rutas con misterio. Su autor está aquí con nosotros, el periodista Lorenzo Fernández. Estará ahí para presentarnos este libro, viernes 13 de abril, 7:30 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés. Lo recordaremos al final del programa. Estábamos hablando de desapariciones y del caso del niño de Somosierra. ¿Cuánto misterio? Porque es que efectivamente hipótesis se arrojaron muchas y todavía sigue sin saberse nada. Absolutamente nada. Además, qué pena que los telespectadores no puedan participar de ese interesante debate que surge espontáneo en el momento en el que hay publicidad entre el público y nosotros. Porque realmente se sacan cosas interesantes, ¿no? Y la conclusión final es, por ejemplo, la que emitía Juan García Torres, con el que, mira, era el juez de paz de Somosierra, con el que empezó siendo hace ya muchos años un entrevistado para mí, con el que finalmente hice buena amistad. Y él siempre decía lo mismo, Luis, siempre decía lo mismo. Con que solo hubiéramos encontrado una uña de ese niño, ya lo hubiéramos dado por desaparecido. Pero nada de nada. El documento que van a ver a continuación es un poco extenso, dura aproximadamente 10 minutos, está locutado y presentado por Lorenzo Fernández, pero creo que merece la pena verlo en su totalidad. Solo de esa forma comprenderemos esta increíble y misteriosa historia. Todo un expediente X. El viejo camión estaba a punto de coronar el puerto de Somosierra. Atrás quedaban las cerradas curvas de la antigua Nacional 1. Andrés Martínez, experimentado conductor murciano, conversaba con su esposa Carmen Gómez. Era consciente de las muchas horas de viaje que aún quedaban para llegar a Bilbao. Tras él, una gigantesca cisterna transportaba 20.000 litros de ácido sulfúrico óleum, una carga mortal que jamás llegaría a su destino. Inexplicablemente, el veterano camionero inició el descenso del puerto a una velocidad endiablada. El Volvo F12 derrapaba con violencia a cada cambio de dirección, precipitándose a 140 km por hora y sembrando el pánico entre los conductores de los vehículos que iba dejando a su paso. Y así, entre las provincias de Madrid y Segovia, se produciría el desastre. La escena era dantesca. Una asfixiante humareda cubría el lugar del siniestro, ocultando a los 3 camiones involucrados en el accidente. A las 7 de la mañana, numerosos efectivos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Guardia Civil cercaban la zona con el objetivo de frenar la catástrofe. El camión cisterna era un amasijo de hierros del que brotaban, como un chorro letal, miles de litros de ácido que abrasaban a su paso las laderas del río Duratón. La luz de alarma se había encendido en la sierra madrileña. La primera autoridad que se personó en el lugar fue Juan García Torres, juez de paz del pueblo de Somosierra.
Fuimos allá, vimos el jaleo tan enorme que había, porque era una columna de humo enorme la que producía el ácido al contacto con el agua. Prácticamente se perdía la visibilidad de todo. Y a renglón seguido ya di conocimiento al juzgado de lo que ocurría, me ordenaron el levantamiento de los cadáveres en el momento que se pudiese, porque nadie se atrevía a acercarse a ningún sitio. Se ignoraba también el producto que llevaba la cisterna, porque hablaban de oleum, y como oleum, pues sinceramente no conocíamos nadie esa terminología. Y cuando supimos ya que era ácido sulfúrico, empezaron a venir técnicos de protección civil, fue cuando ya tuvimos más conciencia de la cuestión y ya nos pudimos acercar al lugar donde estaban los dos cadáveres de los padres del niño en cuestión. El análisis preliminar del suceso arrojó los siguientes resultados. La cabina del camión estaba completamente destrozada bajo el gran tonelaje de la cisterna y el ácido caía sobre los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y Carmen Gómez. Nada se pudo hacer por ellos. El operativo de rescate centró sus esfuerzos en neutralizar los efectos nocivos de la riada sulfúrica, mientras Protección Civil, con su máximo dirigente a la cabeza, se ponía manos a la obra. La primera medida mía fue pues el tomar contacto con las grandes grúas que tenían que levantar el camión, y la segunda, el buscar el neutralizante, que fue cal. A través de la Guardia Civil, inmediatamente nos hicimos con la cal, pero inmediatamente. En un municipio de Madrid, la Guardia Civil tuvo que levantar de la cama, porque era la 1:00 de la mañana, tuvo que levantar al fabricante y teníamos a la hora ya la cal en el Alto de Somosierra. Aquello verdaderamente fue la mano de Dios, como digo, la divina providencia. Desgraciadamente, las desagradables sorpresas aún no habían concluido. Al caer la tarde, un sobrecogedor rumor heló la sangre de los allí presentes. Al parecer, el vehículo protagonista del incidente transportaba a un tercer pasajero. Consternados por la tragedia, los padres del fallecido Andrés Martínez denunciaron la desaparición de su nieto Juan Pedro Martínez Gómez, de 10 años, quien se había despedido de ellos la noche anterior, instantes antes de abandonar la pequeña alquería de Los Cánovas en Murcia. La esperanza de encontrarlo con vida originó una rápida operación de búsqueda, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Ante el misterioso suceso, la primera hipótesis que se barajó fue la posibilidad de que Juan Pedro hubiera sido disuelto por el ácido. Sin embargo, las investigaciones realizadas en laboratorio por expertos químicos descartan tal hipótesis. Si no se disolvieron los padres, el chico no se tenía tampoco que haber disuelto. Más luego una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con unos determinados huesos que los metió en oleum y concretamente, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente, habían pasado 5 días y empezaba ya a afectar al hueso. Pero la prueba nos indicó que desde luego de haber habido niño, el niño no se había disuelto con el óleo. Se necesita mucho tiempo, según los técnicos, y aunque se hubiese disuelto en el ácido, la materia orgánica del cuerpo humano se hubiese quedado en suspensión, se hubiese detectado algo, no se detectó nada. La zona fue peinada minuciosamente, pero no se encontró rastro alguno del accidentado. Para verificar si el chico viajaba junto a sus padres, se extrajo el tacógrafo del camión siniestrado, un disco de papel que marca las paradas y velocidad de circulación del vehículo. De este modo se pudo reconstruir un trayecto plagado de interrogantes. La última parada reconocida de este viaje sin retorno la realizaron en el Mesón Aragón, dentro del término municipal de Cabanillas, ya en las faldas del puerto de Somosierra. Allí, un camarero observó por última vez al niño desaparecido. Era el joven Felipe Alhambra, y estos eran sus recuerdos. Dentro de la barra, sobre las 5:30 a las 6 de la mañana, y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones. El hombre pidió un café solo para él
un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marcharse al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. El valioso testimonio confirmaba que Juan Pedro Martínez, al inicio de la ascensión, continuaba con sus padres. Siguiendo con el periplo del enigmático viaje, el misterio se acrecentó conforme se producía la subida a la montaña. El tacógrafo encerraba una nueva incógnita. En los 23 minutos que el camionero empleó en recorrer la tortuosa carretera, realizó 12 paradas. ¿Por qué tantas? No puede ser. A lo lógico sería de Cabrera aquí, que hay 30 kilómetros, 35 kilómetros, pues una parada, 2. Mucho. Mucho. Durante casi 15 años se ha planteado la posibilidad de que Juan Pedro, tras la parada en el mesón, ya no viajara en el regazo de su madre. La hipótesis de un secuestro en pleno puerto ha cobrado fuerza en este tiempo. No en vano, tal y como se comentó en su momento, resulta difícil entender que un vehículo revisado a fondo 2 meses antes sufriera, por ejemplo, una rotura de frenos. Lo más lógico es pensar que la elevada velocidad del Volvo F12 tuviera otro motivo si cabe más estremecedor: el intento desesperado de alcanzar a otro automóvil. Pero, ¿qué razón existía para llevar a cabo un rapto en un lugar tan poco usual? Mucho se ha especulado acerca de que Andrés Martínez fuera obligado a realizar un transporte de drogas. La negativa pudo ser el detonante para arrebatarle a su hijo. Sin embargo, las posteriores pruebas realizadas por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Colmenar Viejo desecharon este supuesto. Hay muchas versiones. Aquí hubo parapsicólogos, aquí hubo videntes, aquí hubo gente que decía saber lo que ocurría moviendo un péndulo. Aquí hubo, me acuerdo de una señora que venía toda vestida de negro con un cuello blanco grande, que aquella señora incluso tuvo que intervenir al juzgado en su casa porque decía haber encontrado algo y no dejó entrar a la policía judicial, y al final con una orden judicial entraron en casa. Y a mí me comentaban los propios policías del caso que habían pasado miedo al entrar a aquella casa. Y bueno, hubo una serie de versiones impresionantes. Yo con un señor recuerdo que lo vi mover algo y le dije que no, es que yo con el péndulo puedo encontrar eso, y me di cuenta que era un llavero lo que llevaba en la mano. Me enfadé bastante con él. En fin, hubo casos muy, muy desagradables, pero la versión oficial no se ha llegado a saber porque no se encontró nada. Por otro lado, la aparición en el lugar del siniestro, según testimonios recogidos, de 2 personas de rasgos nórdicos muy altos y vestidos con batas blancas, sirvieron a los cuerpos de seguridad para pensar una vez más en la posibilidad de una desaparición forzada, y para los soñadores en supuestos extraterrestres. Lo indudable es que hasta ahora todos los intentos por encontrarle han sido inútiles. En la cabina del camión tan solo se halló la goma de una pequeña zapatilla. Es la única prueba que demuestra que allí viajó Juan Pedro Martínez Gómez, el único vestigio, en definitiva, que se halló tras su desesperada búsqueda. No recuerdo en las operaciones que yo haya intervenido en Protección Civil, y ya son muchos años los que llevo, una búsqueda más dilatada. Quizá porque hemos encontrado antes a las víctimas, pero fue mes y pico. Es decir, cuando la Guardia Civil ya se retira, había pasado mes y pico, esta es la verdad. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos. El ambiente de pesimismo se dibuja en el rostro de aquellos que intervinieron en el suceso. Sin embargo, la fe es lo último que se pierde, y allí, en la humilde aldea de los Cánovas, una familia esperanzada aguarda su regreso. Mi nieto está vivo, desde luego. Nada de bañera, ni nada de camión, ni nada de nada. Mi nieto vive. La carne de gallina. Mi nieto vive. Ojalá, ojalá. La verdad es que, vuelvo a repetir, en estos casos lo último que se debe de perder es la esperanza. A pesar de que el tiempo transcurrido invita a pensar que es difícil.
¿Es el caso, Lorenzo, el caso de más alto índice de extrañeza que tenemos en España? Sin lugar a dudas, porque hablamos de un joven. Posiblemente habrá otros casos de desapariciones y de apariciones, como por ejemplo la de Enrique Martínez Ortiz en la Musara, o por ejemplo la del cadáver de Boisaca, en este caso un aparecido. Pero es que estamos hablando de un niño de 9 años, y eso es difícil de dilucidar qué fue lo que ocurrió con ese joven, más aún viendo que